Ante los cambios en la era digital y la irrupción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ¿qué debemos tener en cuenta si pensamos cambiar de carrera profesional o actualizarnos en el uso de las nuevas herramientas digitales? Lo averiguamos. Y para conversar sobre este tema le damos ya una cordial bienvenida a Luis G.I.G., experto en tecnología, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Luis, como siempre, un placer tenerte aquí en CNN Dinero. Comencemos hablando de los cambios y cómo tenemos que estar listos para ello. Hasta hace unos años cualquier administrativo tenía que mínimamente saber manejar una planilla de Excel. Hoy, ¿qué necesita saber un administrativo para poder volver y para poder estar actualizado en el mundo laboral? Pues mira, la verdad es que hay nuevas habilidades que tienen que adquirir la gente que se quiere emplear en distintos espacios. Se habla muchísimo de la ingeniería de prompts, que en pocas palabras es poder pedirle de manera precisa a sistemas de inteligencia artificial, obviamente que realicen este tipo de acciones. De pronto se piensa que únicamente es pedir, pero hay toda una teoría de cómo pedir las cosas a los sistemas de inteligencia artificial. Y no me estoy refiriendo únicamente a los más populares, sino también, obviamente, a los sistemas que incluso están dentro de las compañías, que ese es un punto importante. Otro tema también que sería trascendental es el tener facilidad y apertura al cambio, es decir, a aprender nuevas tecnologías, a aprender nuevas herramientas para poder crear contenidos, etcétera. Este punto es importante, ¿por qué? Porque al final esto lo que le dice a las compañías es que eres una persona que sabe aprovechar el tiempo, que puede ahorrar tiempo para dedicárselo a habilidades blandas, es decir, a tener contacto con el cliente, a tener obviamente prioridad sobre todo por algunos puntos medulares que únicamente una persona podría tener acceso o podría tener el cuidado de realizar. Estamos hablando en estos días mucho de inteligencia artificial, automatización. ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor? ¿Cómo podemos evitar que todo eso nos reemplace y en lugar de eso tomarlos como un activo que nosotros podamos manejar y que nos sirva para ser más competitivos, más productivos? ¿Qué tips podemos darle a quienes están tratando de meterse por ese tema? Mira, creo que un punto vital es la preparación. Tú mencionabas bien las hojas de Excel, pero creo que en su momento, cuando llegaron las hojas de Excel al mercado laboral, pues fue exactamente lo mismo. Había que entender cómo funcionaban y cómo podíamos adaptarlas a nuestro trabajo diario. Esto es exactamente lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que generar un aprendizaje constante que nos permita obviamente estar muy atentos a los cambios. De pronto la gente dice, oye, esto puede ser muy complicado y la respuesta es no. Digamos que si tú arrancas poco a poco, pero sobre todo vas utilizando estas herramientas adaptadas, a tus necesidades, a lo que te piden en tu campo de trabajo, vas a poder estar mezclando lo que es la teoría con la práctica. Y eso es un paso adelantadísimo a lo que necesitas saber y sobre todo a cómo lo tienes que aplicar en tu mercado laboral. Hablando de mercado laboral, cada vez surgen más opciones de, primero, teletrabajo, home office, que esto se puso muy fuerte en la pandemia y en muchos casos vino para quedarse, pero también muchos emprendimientos propios en los cuales se ofrece a la gente, por ejemplo, tener sus propias tiendas virtuales o revendiendo cosas de compañías como por ejemplo Amazon. También el tema de ser influencer, de ganar dinero a través de las redes sociales. ¿Cuán fácil, cuán difícil es poder tener el sueño del emprendimiento propio y no depender de un jefe, sino de su propio trabajo? Es una gran pregunta, sobre todo porque en la pandemia se iniciaron y se mostraron distintos casos de éxito. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la industria, se requieren entre 6 meses y 2 años para que, por ejemplo, la creación de contenidos pueda darte un ingreso similar al de un empleo formal. Y obviamente esto no únicamente por lo que te daría una plataforma, sino por todo lo que necesitas para poder obviamente obtenerlo mediante la diversificación de ingresos. En este sentido, obviamente la creación de contenidos se ve interesante, sin embargo también requiere mucha constancia, requiere mucha innovación y sobre todo también aprender a utilizar ciertas herramientas que te permitan producir el contenido de manera práctica y de manera rápida. En el caso de las tiendas en línea es importante mencionar que sí son
una buena alternativa. Sin embargo, la idea es buscar algo que te destaque de la competencia, porque si bien Amazon o otras plataformas en Latinoamérica como Mercado Libre pueden ser alternativas importantes para poder vender productos a través de estos marketplaces, lo cierto es que la competencia también juega un papel muy importante, y este punto hay que considerarlo sobre todo para poder destacar del mercado que tienes enfrente. Tratando de entender las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos, uno siempre piensa en, bueno, hay que entender, formarse, y lo que piensa es ir a hacer un curso a una universidad. ¿Cómo nos hacemos amigos de estas nuevas tecnologías? ¿Cómo aprendemos esto? ¿Es necesario cursos o aprenderlo a la vieja usanza o tutoriales? ¿Cómo encaramos nuestro ayornamiento tecnológico? Creo que hay distintas opciones, y creo que aquí sí la gran ventaja del que exista tanto contenido puede ayudarnos a formar distintas metodologías para poder aprender. Creo que el punto importante es que las fuentes de esa información sean confiables. Si nos vamos, por ejemplo, a plataformas como Amazon, Google o Microsoft, las tres tienen cursos para principiantes muy buenos, muy sencillos y que ayudan a entender las distintas metodologías. Obviamente también hay distintos espacios como Coursera o Platzi que también incluyen distintos elementos para poderte formar, y obviamente mucho más enfocados a tus distintas áreas de trabajo, por ejemplo, áreas creativas, áreas de finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la parte importante, por ejemplo, como cuando tú adquieres un producto, es buscar que la fuente sea confiable, sea reconocido, tenga buenas calificaciones y sobre todo, obviamente, te dé ciertas garantías de lo que tú puedes aprender en un determinado temario. Ese punto es vital, entender que lo que voy a aprender sí puedo utilizarlo en mi mercado laboral. Si de ahí también únicamente no se queda en la teoría, sino que también son consejos prácticos, estás del otro lado, porque de esa manera vas a poder, a través de estos conocimientos o de estos cursos o de estos programas, entender o aplicarlo rápidamente a tu espacio de trabajo. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Seguramente en un próximo programa volveremos a hablar contigo para que nos sigas dando consejos y seguir hablando de este tema que es tan interesante. Era el experto en tecnología Luis G.I.G. quien nos acompañaba desde la Ciudad de México. Gracias.